están aquí con nosotros y vienen a compartirnos acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos y principalmente por qué funciona Alcohólicos Anónimos. Yo soy el psicólogo Enrique Corrales, les vuelvo a repetir, yo no pertenezco a ninguna agrupación, yo simplemente entrevisto a personas y pues principalmente doy a conocer este método de recuperación que es uno de los tantos métodos que pueden existir en el mundo, pero pues estoy convencido de que es uno de los métodos más efectivos, si no es que es el más efectivo, el que más testimonios ha dado a través del tiempo y pues bueno, vamos a iniciar con este podcast, esta plática. Bienvenidos a los dos, gracias por estar, darse el tiempo de Gracias, venir a Enrique. compartir su experiencia. Les voy a pedir nada más que se acerquen un poco el micrófono. Y pues muchas gracias. Si gustan presentarse, decir cuánto tiempo tienen en el programa, en recuperación, más que nada, o sin consumir, más que nada, ¿no? Sí. Hola, yo soy Cintia y me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo, Enrique. Ya hace rato que no venía y pues tengo 17 años recién cumplidos en la comunidad y como dices, en abstinencia, desde que llegué hasta ahorita. Muy bien, felicidades, Cintia, gracias por estar Gracias. aquí. Señor Roberto. Muy buenas tardes, ya como escucharon, mi nombre es Roberto y soy un alcohólico. Pues ahora en agosto acabo de arribar a 40 años que llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y por la gracia de Dios aquí estamos todavía, 4 décadas. 4 décadas. Ya marcan. Sí, cuando parecía imposible, ¿no? Que aunque sea un día, una semana, que cómo se va cumpliendo el tiempo. Hay un pedazo, ¿no? En la literatura que dice, he escuchado algunas personas que comparten esa parte que dice que es cuando te das cuenta que Dios empieza a hacer, ¿cómo dice? Lo que por nosotros mismos no hemos podido hacer. Es cuando... No sé si te refieres a esa sí, parte. a esa. Sí. En Alcohólicos Anónimos, bueno, nuestra literatura está llena de promesas, pero hay unas que las Juramentos. remarcamos, ¿no? El 12 promesas y la última de las 12 es el que precisamente que Dios hará por mí lo que por mí mismo no he podido hacer. Ok, de las promesas Sí. que son no 12 digo, también, ¿no? Son 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, 12 promesas, también bueno, 12 apóstoles. Ah, no, ¿verdad? sí, por ahí va. Ok. Y sí, yo ahorita dije juramentos porque pues recuerdo, ¿no? O sea, lo difícil que es para una persona dejar de consumir, ¿no? Lo que a veces parece imposible hacer, ¿no? Sí. Muchas personas juran, hacen juramentos, se comprometen, hacen todo lo posible y se encuentran en una situación en donde pues se ven impotentes, ¿no? Indefensos, ¿no? Ante el consumo de alcohol, ¿no? Que dicen, no puedo, quiero y no puedo, ¿no? ¿Se llegaron a sentir así ustedes en algún momento? Muchas veces en los cuales jurábamos, yo juraba cada semana, ¿no? Que porque yo me veía en el espejo y no recordaba qué había pasado y me veía con los ojos así inyectados por el esfuerzo. Y yo decía, no, es la última vez que vuelvo a beber. Y otro día o el mismo día estaba tomando otra vez. Pero en alguna ocasión juré un año, lo cumplí, pero cuando lo cumplí lo festejé 3 meses. Sí. Se tomó lo que no se tomó en el año, en 3 meses, Sí. ¿no? Así es. Es que somos impotentes. O sea, impotentes, en nosotros no está el poder. O sea, toda la gente puede tomar, pero nosotros tenemos una condición que hace que eso se convierta en una enfermedad. Y esa enfermedad, como nos dice el primer paso, solamente puede ser quitada por la intervención, o sea, una intervención divina, ¿verdad? O una experiencia espiritual, ¿verdad? Solamente puede ser La obsesión. la obsesión. Ajá. La enfermedad se dice, es para toda la vida, ¿no? Sí. Sí, pero la vida nomás es hoy, Enrique. La vida no es hoy, ¿no? Sí, yo sufrí Igual la mucho. suspensión, eso de la Sí. suspensión diaria se me hace algo interesante, ¿no? Sí. ¿Sí? El Sí. indulto diario, ¿no? Es un indulto diario, pero ese perdón diario depende de nuestra condición espiritual. Como tengamos ahora sí que se hace una alianza con Él. Todos los días, a través de la oración y la meditación, vamos a tener una mejora con nuestro contacto. Aprendemos a vivir de una manera en la cual ya sabemos que dependemos al 100% de Él.
No hay nada que, cuando menos en los que consideramos que estamos completamente vencidos, que de esto se trata esta ocasión, de ver por qué está funcionando esto. Ah, Bueno, algo que es claro o que el día de hoy es, ¿no? Porque cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, llega uno pues totalmente a ojo cerrado, ¿no? Con desconocimiento o creyendo simplemente que mi único problema es el consumo. Entonces, al estar asistiendo, descubre o descubrí yo que no era la enfermedad, no es el consumo. Pero tu pregunta es de por qué funciona el programa Alcohólicos Anónimos es precisamente porque es totalmente espiritual. O sea, no hay gobiernos, no hay obligación, o sea, nada es obligado, todo, o sea, se ¿Sugerido? nos ofrece una libertad absoluta. Como mencionabas, los 12 pasos, o sea, no son obligados, ni nos los tenemos que beber todos de un jalón, o sea, vas a tu ritmo, a tu necesidad. Pero realmente por eso es que funciona, porque no tenemos autoridades, no hay líderes, o sea, no hay nadie que nos diga tienes que. Todo, como lo mencionas, es en carácter de sugerencia, que claro que con el tiempo se va uno dando cuenta y da uno, eso me gusta mucho, yo di el consentimiento para poder ser parte de cuando descubrí que mi enfermedad del alcoholismo no era el consumo. Cuando pasa el proceso de que ya dejas de beber y estás abstemio 1 año, 2 años dentro de la comunidad y sigues haciendo las mismas cosas, pensando igual, entonces ahí entra un conflicto en la mente, o sea, y ahora sí díganme de qué se trata esto, ¿no? Porque no sé si algún alcohólico anónimo ha llegado a la comunidad y entra de lleno al programa, ¿no? No sé si alguien lo ha hecho así, pero en mi caso no fue, o sea, yo los escuchaba y nomás enséñenme a no beber. Y en todo lo demás yo me hago cargo, ¿no? Entonces llegó un momento, como dice Roberto, que es por la gracia divina. Yo mucho lo digo, o sea, si no fue él quien, o sea, es que los resultados, o sea, el esfuerzo sí puede ser de uno, o sea, porque yo asisto a reuniones, me hago aconsejar por un padrino, más bien no aconsejar, sino a guiar, dejarme guiar. O sea, muchas cosas que yo hago como individuo, como persona, pero tengo bien claro que los resultados le pertenecen a él. Ok. Dicen que es sugerido, pero es sugerido así como si te tiras de un paracaídas, te sugieren que lo abras, ¿no? Así más o menos, ¿no? si quieres vivir, ¿no? Digo, si quieres conservar la vida. Sí, esta parte es muy importante. Mira, lo que sucede es que el alcohólico, hombres, mujeres, traemos una estructura de carácter que no puedo ni romper nadie, ni la lágrima de una madre, de una esposa, de los hijos, ni la cárcel, ni pérdida de negocio, trabajo, no, nada. Hasta que no haya una experiencia espiritual que lo lleva a uno a tocar un fondo, porque uno de los requisitos para empezar a trabajar el programa es que hayas tocado fondo, pero no es suficiente. El tocar fondo no es suficiente. O sea, después te das cuenta que necesitas rendirte. El tocar fondo sin rendición no funciona. ¿Por qué? Porque otra vez el ser alcohólico vuelve a tomar el control. Bill W. decía algo que a mí me impacta, es que si el alcohólico a los 6 meses de haber llegado al programa o Alcohólicos Anónimos no hay un cambio en su estructura de carácter, no va a poder jamás tener una sobriedad emocional. Por eso puede ver que mucha gente cumpla muchos años, pero no tiene tranquilidad de espíritu, no tiene esa paz que se requiere, esa parsimonia que se logra a través de la obediencia a principios. Entonces nosotros vivimos al llegar una especie de nube rosa que le llamamos, muy conocida en el argot de Alcohólicos Anónimos, pero también es un estado de gracia, es un estado en el cual Dios empieza a mostrarte qué tiene para ti, qué viene para ti en el futuro, pero después te lo quita. Y te da los pasos. Ahora necesito que esto lo apliques a tu vida. Y ahí es donde vas a descubrir que Dios va a hacer por ti lo que tú jamás vas a poder hacer por ti mismo ni teniendo 3 vidas más. Sí. No te va a alcanzar. Y Dios lo hace en un instante. Decía ahorita mi compañera Cintia que este es el instante, este es el momento. Es lo único que tenemos, lo único que existe. Sí. ¿Sí?
Aquí por eso los alcohólicos o somos depresivos o somos ansiosos, porque o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Exceso de pasado, sí, es depresión. Exceso de Tristeza. futuro, ansiedad, Miedo. miedo. Exactamente, miedo. ¿Verdad? Entonces es cuando empezamos a vivir en la dependencia absoluta de ese poder superior, el miedo se va, no se quita, no se quita. Porque valentía no es ausencia de miedo, sino es actuar a pesar del miedo. Wow. Hace las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Pero con la confianza que puedes tener, estar temblando, pero sigues adelante, ¿verdad? Y es cuando viene la demostración de su amor y empieza a hacer cosas que jamás pensaste. Yo soy testimonio como miles de alcohólicos, alcohólicos que estamos tratando de llevar este programa lo mejor que podamos, porque no pide perfección, lo mejor, ¿verdad? Porque también media una sentencia. Allá en la novena tradición habla de que nosotros los alcohólicos o nos sometemos lo mejor que podamos a los principios espirituales de los 12 pasos o estamos firmando nuestra sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte no nos la va a aplicar ninguna autoridad humana, no, va a ser el resultado de nuestra desobediencia a principios espirituales. O sea, no estás obligado, en Alcohólicos Anónimos hay una libertad tremenda, pero sabemos nosotros o que nos ponemos humildes o nos morimos. Ya venimos de la muerte. O nos emborrachamos, o Sí. te pones humilde o te pones cuete, ¿no? Sí. Pero al alcohólico le cuesta mucho trabajo obedecer, ¿no? O sea, Sí. cuando viene llegando es bien difícil, te has peleado con la autoridad, no sé si te Sí, pasó ¿no? eso a ti. Aparte ahorita yo voy a hablar yo como una alcohólica anónima, ¿no? Cuando yo veo al recién llegado que llega, o sea, en un carácter totalmente de una inmadurez emocional, de endeble espiritual, emocional, o sea, cualquier cosa lo altera, cualquier cosa, o sea, porque es Hipersensible. exagerado. O exageras o disminuyes según sea el caso, ¿no? Según a tu conveniencia. Si haces una falta grave, tú la justificas para verla pequeña, y algo pequeño lo exagero y lo hago grande, ¿no? Para hacerle entender o hacerlo llevar de alguna manera a que comprenda que está inmaduro, que cronológicamente puede tener la edad que quiera, pero espiritualmente viene en una edad de unos 7 u 8 años, o sea, en una edad donde quedó estancado en su desarrollo espiritual. Para llevar a una persona que realmente comprenda eso, pues es una rendición, porque, o sea, o estás en sumisión o estás en rendición. La sumisión te dura hasta que el miedo se te acaba. Estás condicionado, inclusive condicionas tu sobriedad. O sea, si fulano de tal hace lo que quiere, o sea, no bebo, pero estás condicionando. O si te va a dejar la esposa, si vas a perder un empleo, entonces estás a base de un miedo, te detiene ahí. Pero, ¿por qué debo de rendirme? ¿Para qué me debo de rendir? Como dices, o sea, a mí me gusta mucho compararlo como en las guerras, ¿no? O sea, cuando sacan la bandera blanca, ¿para qué se rinde una persona? ¿Para qué se rinde un soldado? Una es porque ya agotó todas sus instancias. Está agotado y ya supo que de ninguna forma va a lograr ganar esa guerra. ¿Y para qué se rinde? Pues para conservar la vida. Porque si conservas la vida, tengo esperanza. Entonces, yo lo veo así. Entonces, cuando una persona logra comprender que viene en un estado, como le llaman ahí, beligerante, ¿no? O sea, el salvaje. O sea, crees que tu ley es la única que existe. Entonces, cuando entra en ese estado de comprensión, que es el sano juicio, o sea, yo pensaba que un sano juicio era que todo lo iba a razonar bien, que iba a ser, no sé, una persona no, o sea, admite que estás equivocado, que tu forma de vivir, tu forma de pensar no te ha llevado al éxito, porque el éxito también dentro de la agrupación es encontrar la salida. Eso significa esa palabra, o sea, inclusive nuestro libro originalmente se le había propuesto la salida, en lugar del libro de texto básico de Alcohólicos Anónimos, porque realmente una persona exitosa dentro de la comunidad es los que hemos encontrado la salida a las situaciones. Entonces, cuando tú llevas a un individuo a eso y la persona se rinde, o sea, dice, sobres, pues entra, ya está. Porque yo así, o sea, rendida y en el piso literal, ¿eh? O sea, está bueno, pues me rindo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga? O Tengo sea, que hacer. sí, ¿qué hay que hacer? Y ayúdame, por favor. Esa fue, o sea, mi petición y siempre hay quien te quiere ayudar. ¿Por qué? Yo pienso que porque de una u otra manera, no sé, ustedes encontraron personas, me imagino que los apoyaron, los recibieron cuando ustedes llegaron, fueron pacientes con ustedes.
tolerantes y los llevaron de la mano, ¿no? Durante todo el proceso, porque como dicen ustedes, ¿no? O sea, al principio llegas y pues es dejar de beber, es lo primero que se te pide, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Pero yo me imagino que estas personas que los ayudaron ustedes, pues fueron personas que en su momento también recibieron la ayuda. Y son personas pues agradecidas, yo me imagino, ¿no? Claro. Y es algo que se ve en los grupos, ¿no? Cuando recién llegas es esa parte de que se te hace ver que tú eres el más importante. No se dice nada más por decirlo, ¿no? O sea, como cuando de repente llegas y te saludan y te hacen un buen gesto, ¿no? Sino es porque realmente se cree que el recién llegado es el más importante, ¿no? Es que lo que sucede, nosotros venimos con muchas carencias, llegamos a Alcohólicos Anónimos pues con una, lo que llaman por ahí en la psicología, una triada cognitiva, no valgo, no sirvo, no soy importante, no me quiere, vengo de, o sea, muy disfuncional para vivir, incapacitado para amar y recibir amor. Entonces llegas a una agrupación donde no solamente te aceptan o te aplauden cuando llegas, sino que te prodigan un amor, te cobijan, te empiezan a ocupar de ti, se empiezan a decirte cómo evitarte 10 o 15 años de sufrimiento que muchos de los que están ahí no han podido, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo duré 23 años en Alcohólicos Anónimos y no entendía, no comprendía las cosas, porque yo estaba interpretando con lo que yo traía y no quise renunciar, con mi ego. Sí, yo decía, no, yo, como si fuera un menú de un restaurante, y dice, yo quiero esto y esto. No me quería someter a los 12 pasos. Entonces, una soberbia espiritual tremenda, creí que todo lo sabía. Todo eso a mí me sirvió para que postergara y ampliara mi periodo de sufrimiento, mucha depresión, mucha ansiedad por muchos años. Pensé que no valía la pena, pero no tenía opción. Entonces, aquella gente nunca me criticó, nunca, al contrario, yo decía, me van a correr, nadie me criticó, nadie me atacó, al contrario, me extendió la mano, pero yo no quería. Es que ahí tiene que ver mucho la capacidad de sufrimiento que trae el individuo. Muchos no, hay unos que tienen muy poca capacidad de sufrimiento y a los 6 meses ya están cambiados, están transformados. Otros no, ¿verdad? Somos obstinados, tercos, ¿verdad? Diariamente leemos un capítulo que viene, es la glosa de cómo funciona el programa. Ahí nos dice, este método es así. Dice, entonces, cuando lees ese método, dice que es muy raro ver fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Solamente no se van a recuperar aquellos que no pueden o que no quieren. Ah, caray, entonces, y descubrimos que tenemos graves trastornos mentales y emocionales y que muchos de nosotros seguimos aferrados a las viejas ideas. Y el resultado, aunque sean muchos años, va a ser nulo. Entonces no vamos a poder encontrar una paz ni una tranquilidad espiritual, emocional, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a hablar bien bonito, pues vamos a vivir bien feo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y Alcohólicos Anónimos hace hombres y mujeres de una sola pieza, integrado de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Pero eso para algunos como yo se lleva muchos años, porque muchos creemos que creemos primeramente. Sí, pero es un proceso, ¿no? Pero claro, Todos viven ese proceso, ¿no? No es como que se llegue a la perfección en esto, pero lo que dice de que depende mucho también el avance, ¿no? O sea, unos en ese proceso avanzan más rápido que otros, ¿no? Es Sí, lo que claro. quiere decir, ¿no? Bien importante esto, ¿por qué funciona entonces Alcohólicos Anónimos? Porque a veces unos tienen, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? No, pues son reuniones, es un grupito de personas, ¿no? Que a veces pasas por algún local y ves un letrero ahí grande y sabes que ahí se reúnen borrachos, ¿no? Que ya no toman. Pero pues no solamente es un grupo, ¿no? Te están hablando de un programa, están hablando de espiritualidad, están hablando de sobriedad Comunidad. emocional, están hablando de una comunidad de hombres y mujeres que se apoyan entre... Es como, dicen, es un grupo de ayuda mutua y un grupo de autoayuda también, ¿no? Sí, vendría siendo de ayuda mutua. De ayuda Porque mutua. ahorita comentabas esas personas que nos acompañan durante el proceso de recuperación,
o sea, cabe también señalar, o sea, que vamos a recuperar, o sea, somos interesados, o sea, a mí yo decía, ¿qué voy a ganar? Yo decía, no me digas qué voy a perder, a mí dime qué voy a ganar. Cuando yo escuchaba, ¿no? Que escribían, que su cuarto paso, y yo decía, o sea, siempre quería saber qué iba a obtener, ¿no? Pero sí, esas personas que nos acompañan también tienen la necesidad, porque el epicentro como de la enfermedad, o sea, como lo mencionaban, mental, es ese egocentrismo, egotismo, dice, o sea, exceso de concentración en sí mismo. Entonces, si yo apadrino a alguien, que así le llamamos un padrino, que yo lo veo ahora así también, ¿no? O sea, aparte de, a falta de un padre, tuve que requerir de un padrino. A falta de una madre, tuve que requerir de una madrina, aunque mis padres estén vivos. Porque yo no quise escuchar lo que ellos me compartían, lo que ellos me decían. No hace mucho viví una experiencia con mi mamá y estaba hablando con mi madrina y bla, bla, bla. Y cuando terminó de hablar me dice, pero ¿por qué a ella sí le haces caso? ¿Por qué si le haces caso a él si eso que te está diciendo yo te lo dije desde que eras niña? O sea, entonces así es, o sea, espiritualmente para mí mi primer contacto espiritual fue a través de ella, o sea, mi primer amor espiritual fue a través de mi madrina, mi primer contacto consciente con Dios fue a través de ella, porque yo también la escuché. Bueno, vamos a regresarnos un poquito a lo de ese acompañamiento. Ellos también tienen la necesidad de olvidarse de sí mismos. Entonces, cuando ella me amadrina a mí, se olvida de ella, de ese egocentrismo, de esa forma de pensar insistente de ella, y me da paso a mí. Cuando yo acompaño o apadrino a alguien, en ese momento me olvido todo de mí. Entonces, hace poco tuve un encuentro con mi madrina, porque ella vive en Guadalajara, y estábamos comentando precisamente eso, y un libro que estábamos leyendo juntas también, ¿no? De despertares espirituales, ¿no? Y era a esa conclusión llegamos. Tú a mí no me debes nada, hija, porque yo lo hice por necesidad. Y a mí no me debe nada a nadie de que yo he acompañado, porque, o sea, malagradecido. Es que no, esto no es cuestión de agradecimiento, es de necesidad. O sea, tanto lo necesita el que te acompaña como al que acompañas. Y en el apadrinamiento estamos aparte, a tú y tú. Un alcohólico hablando con otro alcohólico, nadie es superior aquí, o sea, nadie da órdenes, nadie está por encima de nadie. Por eso también es que funciona nuestro programa, porque nadie te va a dar indicaciones ni te va a decir cómo hagas o tienes que hacer las cosas. Todo está escrito, está probado, Enrique, no es una teoría, está probado de que funciona. Entonces, por eso decías ahorita que es de conveniencia, ¿no? O sea, a veces es que es muy bueno porque ayuda, como que en Alcohólicos Anónimos descubren esta formulita de ayudándome ayudo, ¿no? Entonces no es tanto que seas muy bueno, ¿no? O sea, sino pues es como el alcohólico deja de beber, ¿no? O sea, buscando la manera también de apoyar a otras personas, ¿no? Escuchar a otras personas. Ahorita tú hablas del apadrinamiento, amadrinamiento. Es algo que se da también en los grupos y por eso también funciona, me imagino, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque hay personas como más experimentadas que te pueden sugerir, guiar, acompañar durante el proceso. Ese es un padrino, una madrina, se encarga como, en inglés es sponsor, ¿no? Es como el patrocinador, ¿no? Se encarga como quien dice de ti, ¿no? O sea, te acompaña de una manera más directa, pero no tiene que ser necesariamente el padrino el que te ayuda, ¿no? A veces no, a lo mejor no es tu padrino, pero de todas maneras va a estar ahí para ayudarte, me imagino, ¿no? Completamente, sí. Es un acompañante. Es alguien que va a ir contigo en el desarrollo. O sea, no tanto un proceso, sino es un desarrollo que se va adquiriendo, en el cual, pues, el padrino tiene la experiencia vivida, ¿sí? Ahorita lo decía muy claro, Cintia, si nos dijeran qué hacer, no lo hacemos. Nosotros somos muy contreras, tercos, soberbios. Obstinados. Entonces, en Alcohólicos Anónimos es muy fácil ser humilde cuando no te queda otra. O sea, y el ser humano, como lo dice William James, el psicólogo de 1800, William James decía que cuando una persona está dispuesta ¿qué se ocupa para tener una experiencia espiritual? Que la persona esté en un estado de desesperanza, o sea, que no le quede otra.
Ahí verás qué fácil ser humilde. O sea, y es por eso que funciona el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Porque la gente está completamente dispuesta. Y cuando un alcohólico habla en ese estado, empata en ese estado con otro que lo está viviendo y otro que está practicando, ¿sí? Ese alcohólico que escucha queda expuesto a la gracia de Dios. Y cuando entra la gracia de Dios, aquellos problemas que te aplastaban desaparecen. Entras como en una meseta donde tú estabas allá abajo de todo el mundanal y de repente hay una paz, una tranquilidad, una serenidad, una certeza de que todo va a estar bien aquí en la hora mientras te mantengas en eso. O sea, entras ahí, pero no es para siempre. ¿Verdad? Nada es para siempre. No es permanente. No, está como el poema de Francis Thompson. Francis Thompson era un adicto pionero que dejó un legado con un poema que habla de que él perdió a Dios en el arco de los años, de la infancia a la juventud, pero que siempre sintió sus pasos, siempre lo que caminaba, y de repente le dice ese poder superior, ese Dios, dice, todo te lo quité, no para herirte, sino para que mis brazos lo buscaras. Todos tus sueños los tengo aquí en mis moradas. No sufras, hijo amado, hija amada. O sea, ya no sufras tú el mal lastimado. Porque ya no busques más, porque yo soy el que buscaba. Y cuando tú entras en un estado de desesperanza, cuando tú te sientes como el hijo pródigo, que con toda confianza llegas a un lugar donde todo el mundo te prodiga amor, nadie te condena, porque nadie te va a decir nada. Al contrario, eres el más importante. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en que por eso funciona, porque uno viene de la desesperanza, viene del dolor, de la muerte. Muchos de los que estamos ahorita en Alcohólicos Anónimos, hace como 20, 30 años estuviéramos muertos. Pero estamos aquí por algo y para algo. Hay un designio para vivir. Hemos encontrado que hay un plan para nosotros. Y lo encontramos tan solo esta noche. Estamos seguros que hay un lugar donde van a escuchar a alguien que necesita, está en el punto de cambio, donde una palabra de esperanza puede darle la vida y la otra la oportunidad. Es correcto. Una palabra, o sea, un ejemplo, un testimonio, una frase, y a lo mejor la persona ni cuenta se dio, pero le cambió la vida al que está escuchando. Por eso nosotros también tenemos por ahí una frase que dice que el secreto está en las juntas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál secreto? Yo he descubierto uno de tantos, es precisamente volviendo a eso, que cuando está una persona hablando en las tribunas, que así le llamamos nosotros, donde nos expresamos, aparte, como comentaban, los pasos nos llevan a una recuperación individual, pero ya cuando estábamos hablando de las tradiciones, también ya nos ayuda a funcionar en el grupo y en la sociedad, o sea, sería como en vano que hubiera tanta escritura como para que yo nada más no bebiera, ¿no? O sea, esto tiene una profundidad, un eco espiritual o no sé cómo, pero bueno, ahorita de lo que comentabas de que a veces hay, en esas reuniones puede ser que un día tú escuchas algo, que eso fue lo que a mí me sucedió. La persona que vino a compartir a mi grupo, que ella era de otra agrupación, pero estábamos... Tú eras nueva. Tenía casi 2 años en la comunidad. Ok. Y estaba ya sufriendo yo mucho. Ya estaba yo en ese momento, en ese punto en el de que ya dices, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Yo voy a la iglesia a diario. Yo rezaba el rosario diario, asistía a la misa, o sea, servía en retiros espirituales, no estoy hablando en contra de la religión, pero yo creía que había intentado a Dios porque hacía todas esas cosas. Y yo creía que había intentado Alcohólicos Anónimos porque iba a diario a una reunión. Entonces llega esta persona, comparte en mi grupo y yo estaba sufriendo porque dije, oye, tú ya no tienes remedio. O sea, vas a la iglesia, vienes a AA, ya no bebes. Entonces, o sea, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Porque nomás a mí la nube rosa, como dices, llegó un momento en que me caí de la nube que andaba y empecé con mis actitudes. Yo dejé de hacer muchas cosas porque creía que eran pecado, Enrique. Porque tenía miedo de irme al infierno, porque yo no quería ser una persona mala. Yo quería ser una persona buena. Entonces, ahí donde te digo, yo voy a esa encrucijada y en ese momento escuché a esa persona. Compartió un tema que se llama Libertad bajo Dios, que viene en un libro que nosotros tenemos del lenguaje del corazón, que así le llamamos, ¿no? Inclusive, como el segundo tema de ese libro menciona como por qué sí funciona Alcohólicos Anónimos, ¿no? Habla de toda esa libertad.
que no raya en el libertinaje, ¿eh? O sea, Ok. abusados. O sea, somos totalmente libres en la comunidad, pero no somos libertinos. O sea, ah, haz lo que quieras, nomás no bebas. Pero ¿sabes lo que quieres? O sea, si ya sabes lo que quieres, te aseguro que no vas a volver a beber, pero uno cree que hacer. Yo vivía como podía, no como quería. Yo decía, es que yo hago lo que quiero, no, mija, haces lo que puedes. Entonces yo escucho esa libertad, dije, yo quiero eso para mí. Entonces yo pesco a esta persona y le digo, ¿dónde aprendiste eso? Dice, en Alcohólicos Anónimos. ¿Y quién te lo enseñó? Dice, mi padrino. Le digo, ¿y quién es tu padrino? Un alcohólico anónimo. Y le digo, ¿un alcohólico anónimo puede vivir así? ¿Puede ser libre? ¿Puede ser feliz? Porque ella decía que si tenía las cosas, si yo tengo una pareja, aquí a todo dar. Si no la tengo, ¿qué a todo dar? Si tengo lana, ¿qué a o sea, ¿cómo? ¿Que no se supone que tengo que tener todo eso para estar a todo dar? No, no necesariamente. Entonces empiezo ahí fue mi caída, fue mi derrota definitiva. O sea, ahí fue donde di por primera vez, comprendí y tuve que darme por vencida de que yo sola no podía y que entonces ahora sí quería lo que ellos me estaban ofreciendo. O sea, recuperarme a mí, a mi esencia, o sea, lo que yo había perdido, o sea, yo eso lo tengo claro y lo más valioso que un ser humano puede perder es a sí mismo. Y un alcohólico es una persona o un agnóstico, que también tenemos ese tema nosotros en nuestra literatura. Una persona que se le olvidó quién eres y que quien se le olvida quién es, no sabe quién es Dios. Quiero entender un poquito a los dos. Están como que ya van varias veces que tocan este tema de que pues sí se comienza un proceso muy bonito o un desarrollo muy bonito en Alcohólicos Anónimos cuando dejas de beber, pero ya van varias veces como que dan a entender que no todo es color de rosa siempre, a veces vienen momentos difíciles, momentos en donde tienes que pues pedirle a un poder superior. Me recuerda ahorita la oración, serenidad, ¿no? Porque, no sé, ahorita hablaba usted de que a veces vienen momentos difíciles, ¿no? Decías ahorita tú, no sé, yo pensé que eso era la felicidad, de repente me di cuenta que no, que a veces yo tengo que aprender a vivir con o sin dinero, o sea, digo, pues, o sea, en la abundancia y en la escasez, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tengo que aprender a vivir, rodeado de muchas personas, pero a veces me toca experimentar un poquito la soledad también, ¿y qué tiene? Yo tengo que aprender a ser feliz en medio, a lo mejor, de situaciones complicadas, difíciles, que antes para mí era inconcebible estar solo o estar sola, ¿no? Hoy ya no, o sea, hoy tengo paz, tranquilidad, aún a pesar de, ¿no? Que a lo mejor no me está yendo también en el trabajo o lo que sea, ¿no? No sé, como que, no sé, ahorita los escuché a los dos, como que ese mensaje, no sé si es importante que lo reflexionemos. Lo que sucede es algo que ha impactado mucho, voy a usar la palabra que no voy a usar, pero a los profanos. O sea, los profanos en el sentido de que en el mundo del espíritu, meterte en el mundo del espíritu no es que tengas que renunciar al mundo, sino que tienes la dimensión espiritual y la dimensión material. Pero en esta dimensión espiritual, el mundo del espíritu es amplio, espacioso, no tiene límites, ni de altura ni de profundidad. Nos damos cuenta que en ese mundo está la dimensión, la cuarta dimensión de la existencia, que solamente consiste en que tú te ubiques en el instante, no tienes más. Cuando tú vives ahorita el instante, no sufres. Porque ahorita yo estoy en una cabina, estoy compartiendo un mensaje, sé que algo va a salir bueno, Dios maneja todo esto. Bueno, el mundo del espíritu para nosotros ya no es una teoría, la estamos viviendo, ¿sí? La estamos viviendo y tenemos una clave muy hermosa y la quiero compartir esta noche. Tenemos una oración que es la oración de la serenidad donde nos dice dos cosas. Hay cosas que están bajo tu control y hay cosas que no están bajo tu control. Así que trabaja con las que están bajo tu control y las que no están, suéltalas. Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Las suelto. Cambiar valor para cambiar las que sí puedo. ¿Qué puedo cambiar? A mí, mi vida. Entonces, cuando yo trabajo conmigo, crezco y me desarrollo y estoy en el funeral de mi madre cantándole contento, feliz, porque yo aprendí que Él me lo dio como el poema, ¿no? Todo te lo quité no para herirte, sino para que mi brazo lo buscara. Empiezo a darme cuenta
al final del día, dice en el 12º paso, hoy es el mes 12, que corresponde al 12º paso, dice, hemos recibido un don, un regalo que consiste en un nuevo estado de conciencia y un nuevo ser. Quiere decir esto, que muchos de los alcohólicos veteranos que han trabajado el programa van a tener en su momento enfermedades terminales dolorosas, pero que van a tener la capacidad de ser personas alegres, contentas, agradecidas por la vida que tuvimos. Que pues, le puede preguntar, bueno, pues si tienes tanto dolor, por qué estás agradeciendo? Y uno puede decir, ¿a quién le preguntas? ¿A mi cuerpo o a mi espíritu? Porque el que ha crecido espiritualmente, pues desconecta, ofrece, el dolor es la piedra de toque el crecimiento nuestro aquí en Alcohólicos Anónimos. Aprendemos a aceptar el dolor. Aprendemos de una manera, yo lo voy a decir como Roberto, o sea, a asociarme con él en la cruz, o sea, participar un poquito y ¿sabes qué? Vivirlo, agradecerlo. Entonces empiezo a darme cuenta de que todo tiene un sentido, empieza a darle vida a estos principios, no hablar de los principios, a vivir los principios para poder compartirlos. Ni parecen alcohólicos ustedes. ¿Oh? De verdad. No, ahorita escuchando a Roberto se me vino ahorita que habla de, pues, de Cristo, ¿no? O sea, pues uno de las bienaventuranzas, ¿no? El de hay que morir para vivir y, o sea, nada es literal, ni tampoco lo que está escrito en nuestros libros. O sea, tienen como te decía hace rato, una connotación espiritual mucho más profunda. ¿A qué debo de morir? A mis viejas ideas, segundo paso. Mansedumbre, es una mente mansa, una mente mansa es una que no mete sus juicios, que se da la oportunidad de escuchar como por primera vez, como si nunca has escuchado, o sea, no prejuiciarte. O sea, tuve que darme cuenta que yo venía llena de prejuicios, de enseñanzas heredadas, inculcadas, vistas en una televisión, escuchadas en un programa, y eso era mi educación. ¿Cuál era la educación que teníamos en mi edad? Las telenovelas. O sea, fantasía, aparte de que es un síntoma del alcoholismo que somos muy fantasiosos, ¿no? Y retomando un poquillo lo que te comentaba antes, o sea, yo creía que era una pecadora, o sea, una persona que me iba a ir al infierno, y ese era mi miedo. Yo dejé de hacer cosas retomando un poco lo que te comentaba por ese miedo. Pero cuando llego acá y empiezo a escribir, porque sí hay que hacer un trabajo, o sea, el programa sí es espiritual en su mayoría, pero hay una parte que es moral, que es donde el individuo tiene que actuar. O sea, si tú no haces tu parte, pues él no puede hacer la suya, porque, o sea, él no va a venir a una reunión, él no va a escribir, él no le va a pedir a una persona, ¿me ayudas? ¿Me puedes acompañar? Él no lo va a hacer. Entonces yo llegué a un tiempo en que a través de esas escrituras fui descubriendo que yo antes de dañar a cualquier ser humano me dañaba a mí misma. Físicamente con el consumo, quita el consumo de la bebida, porque uno, o sea, llegas a esos excesos de alcohol o de drogas por tu forma de ya estás sumamente dañado, o sea, no sirves para nada lo que comentamos, o sea, eres una pésima madre como hija, o sea, se siente uno o eres lo mejor o eres lo peor, ¿no? Y yo caí en una comprensión, como dices, o sea, los pasos están probados y comprobados en que yo me daño a mí misma. Cuando yo descubro esa realidad en mí a través del octavo paso, que es en este caso donde se escribe toda una lista de todas las personas que hemos dañado, no nada más en el consumo, sino desde nuestra infancia, desde que tienes uso de razón a la fecha, dentro de la comunidad. Es bien padre saber que tú puedes tener una idea y una creencia hoy y que mañana ya no, eso ya no va a ser. O sea, imagínate esa libertad, o sea, ya no es lo que tú creías, sino como por ejemplo ahorita escuchas, tal vez alguien se está dando la oportunidad y diga, ¿tendrán razón? Voy a probar lo que están diciendo. O sea, eso es una libertad plena que nace de adentro hacia afuera. Pero cuando yo descubro ese daño emocional, espiritual, moral que me doy a mí misma, entonces es cuando vivo una conversión. O sea, de vivir de una forma, entonces dejé de hacer las cosas no por linda, por buena, porque me convertí en un ser virtuoso, porque me di cuenta de las consecuencias que yo enfrento y no estoy dispuesta a pagarlas el día de hoy. O sea, el día de hoy no tomo algo que no me pertenece, porque yo ya sé cómo me voy a sentir y yo ya sé que en mi pecado llevo la penitencia.
Yo el día de hoy, o sea, no voy por la vida saltando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que voy a vivir, Enrique, y yo no estoy dispuesta a pagar eso. Entonces, no me convierto en un ser bueno, lindo, ¿no? O sea, consciente, sí, de que cada acción que yo cometo, así sea de pensamiento, de palabra o de omisión, porque la omisión también es una acción, o de acción ya no digamos, yo sé que voy a tener una consecuencia y no la quiero vivir. Y eso lo aprendí aquí, en Alcohólicos Anónimos. De tal manera que no se trata solamente de dejar de beber, ¿no? Mm. O sea que ese es como que lo primero que se tiene que entender, ¿no? O sea, en Alcohólicos Anónimos, la enfermedad, decíamos hace ratito, no radica única y exclusivamente en el beber, sino, dicen como dicen casi siempre, ¿no? Es la puntita del iceberg, nada más. Se empieza a hacer un trabajo más profundo. Ahorita hablaban mucho acerca de esta cuestión y me queda claro, pues, que los principios espirituales son como lo lo que te permite ser feliz sin beber, ¿no? O sea, por así decirlo, porque sí podrías vivir sin principios espirituales, ¿no? Vivir sin practicar los pasos y sin beber, pero pues no sé, ahorita como que llego a entender con todo lo que están diciendo que ahorita que hablas de que en el pecado llevo la penitencia y que yo ya sé perfectamente que tengo que ser honesta, que tengo que ser sincera, que tengo que practicar la verdad, etcétera, porque si no lo hago, vivo las consecuencias, ¿no? Entonces, no solamente es dejar de beber, es practicar los principios espirituales. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en Alcohólicos Anónimos? En Alcohólicos Anónimos el problema no es el problema. Ah, no. Ya empezamos. Híjole. Sí, es que muchos piensan que el problema es que bebo mucho. No, ese no es el problema. Y el dejar de beber no es la solución. Esto nomás es el síntoma de la verdadera enfermedad que vamos a trabajar con el método de recuperación. Es un método probado que ya fue, mira, es tan sencillo y tan fuerte esto, que cuando empieza Alcohólicos Anónimos en el primer año eran 5 alcohólicos. En el segundo año ya eran 14. En el tercer año ya eran 40. En el quinto año ya eran 400. En el sexto año ya eran 800. Eso ya para 1940. Pero para 1955 ya eran 250,000 en poco tiempo. Ahorita somos más de 2,5 millones en el mundo. Por lo tanto, este problema ha superado tanto como es un, no tan solo es un programa, es una terapia. Por eso recibe el premio Lasker. Como el premio Lasker como, es un premio dado para métodos que vienen a suplir un problema que no ha podido. O sea, los mismos médicos, la APA, ¿sabe? La Asociación de Psiquiatría Americana, en 1944 recibe a Bill W. Primero hace unas ponencias del doctor Harry M. Tiebout donde explica el mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos. Es impresionante que los médicos, los doctores, bueno, médicos, psiquiatras, dicen, pero ¿cómo es posible lo que no hemos hecho en tanto tiempo? Y estas personas en poquito han resuelto un problema mundial. La iglesia, el Papa Pío XII hace Milagro más una grande referencia como Alcohólicos del Anónimos, el siglo milagro del siglo XX. 20. ¿Sí? Entonces es un reconocimiento a nivel mundial porque cómo funciona ese programa. Sí, es una intervención divina. Es como ese milagro del siglo XX o eso que le decían a Bill W. los doctores en la APA porque fue a dar una ponencia. Y decían, ¿quién es esa persona que habla con tanta maestría de un problema que nosotros mismos no sabemos? O sea, ¿de dónde lo entrevisté? Lo abordan después de que hace y le preguntan y era un profano sencillamente porque no era médico, ni era psiquiatra, no era nada, pero tenía una experiencia de peso, y en la cual no se adjudicaba él ninguna autoría.
¿Ya? Entonces, esa es la humildad militante que hablaba. Esto funciona dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Cuando el ser humano está desesperanzado, la gracia aparece. Cuando el alcohólico no solamente está en el fondo, sino que ya está rendido, empieza el desarrollo, no antes, no antes. No todo el que llega a Alcohólicos Anónimos está preparado todavía y es normal, no es satanizar que algunos no, pues, no, es que es normal porque cada quien traemos una carga emocional, es como hay un designio para vivir y cada quien tiene un plan, vino al planeta aquí, es terrícola porque tiene un plan que tiene que cumplir, muchos se van sin poder cumplir el plan. Entonces ahorita tenemos esa oportunidad de descubrirnos, porque en Alcohólicos Anónimos esto es importante, no venimos a aprender nada, nada vamos a aprender, nada, vamos a descubrir cuál es el por qué estoy aquí. Entonces nadie va a tener un plan igual, ¿sí? Esto, por lo tanto, el trabajo te va a llevar a reencontrarte contigo, con tu creador, y vas a ser una persona libre, auténtica, espontánea, amorosa, y de manera natural. Entonces también es terapéutico. Por eso funciona Alcohólicos Anónimos. Completamente. Solo que al principio yo pienso que las personas se tienen que dar la oportunidad, como bien decías ahorita, ¿no, Roberto? Y dejar que el milagro suceda, ¿no? Pero sí tienen que, pues, accionar, ¿no? O sea, una invitación a que vayan, se presenten en los grupos, vayan, hagan acto de presencia, se sienten y escuchen. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? O sea, ir y sentarse, escuchar y esperar a que, pues, Y ese es un milagro, ¿eh? Escuchar, porque no sabemos escuchar. O ¿Cómo sea, es posible que tanto alcohólico, revoltoso, verdad, que trae un montón de broncas y todo? Pues tú llegas a los grupos, me ha tocado que pues, los ves sentaditos, calladitos, escuchando, compartiendo, siguiendo, pues, creo que las reglas de las que hablabas hace ratito y todo esto, de que, pues sí, hay libertad, pero no libertinaje, se tienen que seguir ciertas reglas. Todos los grupos son diferentes, ¿no? O sea, en sí la esencia es la misma, pero siguen, tienen ay, ¿cómo se le dice? Pues ciertos principios, ¿no? Por los que se basa cada grupo. Hay grupos que, autonomía, ¿no? Tienen una sí, autonomía, ¿no? autónomos, sí. Son autónomos, o sea, sí hay como diferencias, ¿no? En los Ujú. grupos de cómo se rigen. Pero, pues, en sí es muy parecida la dinámica, ¿no? Ahorita que lo comentabas, o sea, bueno, pues de entrada no existen reglas, ¿verdad? En Alcohólicos Anónimos, ahorita lo mencionabas, tenemos tradiciones y pues que vendría siendo como en el lenguaje coloquial una tradición, es algo que a base de repetirse o de practicarse se vuelve ya una costumbre, un hábito, ¿verdad? Pero primero están los 12 pasos, que son la base de nuestra triángulo así, ¿no? Perfecto, ¿no? Recuperarme. Una persona que ha trabajado en su recuperación puede practicar las tradiciones porque ya no soy yo, ya son ustedes, somos nosotros. O sea, ya te puedes dar a los demás. Entonces ya no me cuesta trabajo. Entonces no es un reglamento. Hay muchas variedades de grupos. O sea, si alguien por ahí nos está escuchando que dijera, ay, a mí no me gusta estar tranquilito. O sea, hay unos también bien aceleraditos, ¿no? O sea, ¿qué hay para, como en la baraja, ¿no? Como veo, doy, Qué como en bueno el que hablas póker. de eso, porque casi no se habla de eso y la persona a veces se queda con la idea de que así son todos. Llegas a un grupo y O así son todos, o es muy aburrido para la persona o es demasiado fuerte para la persona. sí. Pero me gustaría que Sí, te hablaras de invitaría, eso. así, si te ha tocado alguna experiencia, o sea, darse, aquí mira, la oportunidad al final se la da la persona, o sea, no sé cómo se va a escuchar, pero no es que nos vas a, yo creía que les das una oportunidad, aparte de que vengo, ¿no? No, yo me estoy dando como ser una oportunidad por primera vez en mi vida, ¿no? De hacer algo por mí y para mí.
y por decisión propia. O sea, eso es maravilloso, que tú tomes un día la decisión. O sea, para mí también, yo así lo miro. O sea, el espíritu se cansa, el alma se cansa de la vida que le he dado por años. Entonces te reclama, o sea, ese celo divino que dices, o sea, el coraje. O sea, ya es que la oración de la serenidad, el valor en inglés es coraje. O sea, el coraje viene de adentro, esa sensación de que ya estás harto, o sea, harto de estar harto, ¿no? De que dices, ya estuvo, ¿no? ¿Hasta cuándo me vas a dar esta vida? Yo me miraba en el espejo y me agachaba. O sea, yo no me daba la cara, no me la daba la cara a mí misma, ¿eh? O sea, necesitaba echarme unas chelas así como para que, a ver qué onda, de qué se trata, a ver qué traes. O sea, y me envalentonaba hasta ante mí misma, ¿no? Entonces, el ir a un grupo y que es que no me gusta la dinámica, pues ve a otro, ¿no? Porque yo he escuchado ahí pues varios que recaen o que reinciden en el consumo, es de que porque ustedes dicen eso, yo por eso me voy a beber, ¿no? O sea, son puras justificaciones, ¿no? Pero hay grupos que tienen le llamamos conciencia, o sea, es la mayoría de las personas tomamos un acuerdo de cómo van a ser la dinámica de nuestro grupo, ¿no? Entonces hay grupos, por ejemplo, donde no se dicen palabras arrítmicas, ¿no? Donde ni altisonantes, pero por acuerdo grupal, no porque así sea todos los grupos. Y hay otros en los de que Si se permite. sí, sí se permiten, ajá. Entonces yo voy a buscar donde yo me sienta más cómodo. Yo nací en Alcohólicos Anónimos en un grupo súper tranquilo, de cero grosería, cero, y yo me sentí muy a gusto en ese momento ahí. O sea, yo dije, ay, mira cómo es Alcohólicos Anónimos, qué equivocada estaba, ¿no? Y porque yo creía que así como era allá adentro, era todo el tiempo y todo en todos los lugares, ¿no? Y no es así. Después la necesidad de que me fui siguiendo a mi madrina y me entré a una dinámica totalmente diferente. Sí sufrí, sí lloré, porque decía, no, es que esto no es Alcohólicos Anónimos. No, es que es una dinámica diferente, ¿no? Pero a mí me funcionó así. O sea, terapia más directa, o sea, que se dirigen a ti, te hacen mirar. O sea, sí, ya te Te escuchamos. confrontan. Sí, ya te escuchábamos, que tu mamá, que tu suegra, que tu marido, que no, ¿qué haces tú? Dime, habla. Y o sea, yo. Tenemos, uno de los cofundadores es el doctor Bob, y hay un libro que se llama El doctor Bob y los buenos veteranos. Narra una historia de una señora donde llega a acusar al marido, ¿no? Es que ya no lo aguanto, que no llega con la lana, que esto y que pues la vida que me da. Y le dice, bueno, dice, ya me confesaste todos los pecados de tu esposo, pues ahora háblame de los tuyos. Dice, ¿yo? Yo no tengo pecados. Entonces, esa, dice, no, ¿cuál no? También tú, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿no? O sea, hay que darse la oportunidad de asistir más veces a más grupos y escuchar, ¿no? Algo que sí en todos se practica es el anonimato, ¿no? O sea, eso sí es algo que se practica en todos los grupos, de tal manera que las personas tengan la oportunidad de expresar lo que sienten, de decir lo que sienten, como hacer como una especie de catarsis. Y decíamos ahorita, es terapéutico también eso, ¿no? O sea, el escuchar es terapéutico porque te empiezas a identificar, estás reflexionando, estás descubriendo, te empiezan a caer un poquito de psicología, ¿no? Te empiezan a caer pues insights, ¿no? Empiezas a descubrir qué está pasando también contigo. Pero también la persona cuando está hablando, cuando está expresando, al mismo tiempo tiene la capacidad, tiene la oportunidad de escucharse a él mismo, ¿no? Mientras está hablando. ¿Y ustedes se sienten con plena seguridad de poder compartir ahí en sus grupos con confianza? ¿Es algo de lo que las personas se pueden sentir seguros? Sí, sí, pero no. Sí. El principio dice, tenemos un enunciado, preámbulo que le llamamos, que dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Entonces, en tribuna no vas a subir a hablar de algo que no lo puedes hacer público, porque para eso está el cuarto y quinto paso. Okay. Hay un padrino con el cual tú dices, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro, no otros, otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. ¿Dónde está la raíz de mis sufrimientos? Eso lo vas a compartir en tribuna cuando tú ya tengas experiencia y fortaleza adquirida de tu práctica con el padrino, y vas a compartir esperanza. No vas a subir a
a derramarte, ¿no? A sacar el dolor y no irte con él sin una solución, porque eso es criminal, ¿sí? Tiene que ser un compartimiento de lo adquirido para que el nuevo entonces tenga esperanza. Si no, no va a tener esperanza, se va a asustar, yo no quiero eso. Yo no voy a decir nunca esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta parte. Hay cosas que no se pueden decir en tribuna porque te lastimas tú mismo, porque no hay una retroalimentación. Te quedas nomás. En alguna A ocasión, diferencia con el psicólogo, ¿no? ajá, a diferencia, sí, pues ese personal con el psicólogo. Y aparte que el psicólogo no se trata de decirle qué hacer, sino que Que descubra. descubra que tiene Ya que tiene ser. las herramientas espirituales para poder trabajar. Dice, nosotros tenemos un capítulo en el texto básico, dice, hay una solución. Dice, pero a casi nadie le gustó el análisis de conciencia, la nivelación del orgullo y la confesión de la falta que requiere este programa para su consumación. Son hay tres implicaciones: análisis de conciencia, nivelación del orgullo o destrucción del ego y confesión de las faltas que se requieren. Si no hay eso, vas a sufrir. Claro. Mira, Y- perdón, No. eso me gustaría también hablar así como alcohólica anónima que soy, porque si alguien nos está escuchando que es alcohólico, que ya pertenece a la comunidad, va a saber que estaría yo mintiendo si yo dijera que lo que dices ahí no sale de ahí, porque sí sale. O sea, no es realmente un anonimato así como tal, para que también una persona, o sea, me defraudaron, si me explico, o sea, que se vaya a sentir defraudada, recordando que estamos entre puras personas defectuosas, enfermas. ¿De qué? Ya lo dijimos, de la mente. Y somos chismosas, somos mitoteras también, o como lo quieran llamar, y así, Algunos. como es. Sí, Algunos. entonces. Algunos. No Sí. vinieron. Entonces no va a faltar, porque yo viví una experiencia así y yo me resentí, Sí, me puede desagradé. pasar. Entonces, yo el día de hoy veo el anonimato de esta forma. O sea, anónimo es que eres un espíritu enfermo. O sea, no hay rostros. Ese es un anonimato. O sea, no hay personas, no existen las personas. Inclusive a mí me gusta mucho resaltar porque, oye, que las mujeres, ¿por qué no se quedan? La mujer en doble A, no existe el sexo. Somos enfermos, o sea, en terrenos espirituales no hay hombres ni mujeres. Y una cosa que quiero aprovechar, tampoco hay edades. Que llegan los chavos jovencitos y dicen, no, pues tú todavía estás en la flor de la, tú todavía... No, ¿a qué edad dije que llegamos más o menos espiritualmente? 6, 7 años de edad. Todos llegamos a la misma edad espiritual en Alcohólicos Anónimos. Yo puedo llegar de 50 años de cronológico, pero tú de 18, usted ya porque está vieja, ¿no? Mi chavo, andamos de la misma, más o menos de la misma rodada, pues, o sea, es una esperanza. Imagínate, ¿qué esperanza tendría una persona de 70 años que llegara a Alcohólicos Anónimos si ya se va a morir, por decirlo? Y un chavo de 18 tiene más esperanza el de 18 que el de 70. Claro que no, tenemos la misma oportunidad. Porque ante los ojos, o sea, ¿qué es lo que vine a descubrir aquí? O sea, a mí, o sea, decía, aquí no vine a aprender nada, vine a recordar quién soy. Porque dice que la única solución es un despertar espiritual. ¿Qué quiere decir? No estoy muerta espiritual, estoy dormida. Voy a despertar el espíritu. ¿Sí? O sea, yo vine a vivir experiencias terrenales, no espirituales, o sea, nada más ando olvidada. Se me ha olvidado quién soy, nada más vine a recordar quién soy. Entonces no se vayan con esa idea de que nadie se va a enterar de lo que ahí decimos. Sí va a poder salir la información, pero no ese es el real, el anonimato espiritual al que se refiere. O sea, porque eso sería, como lo repito, un chisme. O sea, el que alguien diga, Sí, quiero entender que sí puede pasar, pero la idea es que no. O sea, por eso creo que en las juntas también se dice, ¿no? De que lo que aquí se escuche, que aquí se quede, es como un recordatorio, pero pues somos seres humanos, las personas sí, son somos seres humanos. falibles. Y Sí, si son cosas muy privadas, sí. como decía el señor Roberto, se tienen que trabajar de manera personal, quizás con tu padrino, con tu madrina, en un cuarto y quinto paso. Cosas delicadas, me imagino, ¿no? Principalmente, ¿no? Ok, se da esta dinámica en la agrupación, está en lo que es la tribuna, está lo que es un padrino, está lo que es un programa, ¿sí? El sentido de pertenencia, ¿creen que es importante el sentido de pertenencia para poder dejar de
de beber y sentirte bien con, o sea, con esa decisión de haber dejado de beber. ¿Ustedes lo han experimentado, el sentido de pertenencia en algún grupo, en algún, e incluso de manera general en Alcohólicos Anónimos? Claro que sí, porque somos seres que no pertenecíamos a nada, ni a la familia. Es más, no pertenecíamos ni a nosotros mismos. Éramos víctimas de la manipulación de la moda, de la sociedad, me arrastraba por una cerveza, hacía cualquier cosa, o sea, no sabía ni qué, si iba, si venía, si estaba. Entonces llegó Alcohólicos Anónimos y empiezo a sentir e- ese, ese, me cobijaron, me aman, me dicen que soy importante, me hacen sentir que estoy vivo. ¿Y sabes qué? Que valgo. Entonces eso me hizo enamorarme de algo que ni desconocía, que seguía existiendo. Y cuando yo empiezo a dar ese amor desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, empiezo a encontrar la clave del por qué es importante pertenecer. Ahora, es una cosa, es estar y otra cosa es ser. Muchos están, pero no son. ¿Sí? Entonces, para que haya ese ser, necesitas pertenecer. Necesitas pasar de tu asiento a los principios. Muchos están y no se van porque saben de dónde vienen, del infierno, pero tampoco le entran a la solución. Y están como en un limbo, años. Y entonces esperando que el milagro se dé, y el milagro no se va a dar. Lo único que pasa están día tras día, mes tras mes, año tras año, y lo único que se les impregna es el rigor mortis. ¿Sí? Empiezan a morir espiritualmente, a amargarse, a enfadarse. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo, ni nos vamos ni nos quedamos. Y eso es una situación, una condición también peligrosa. Están como en medio. En medio, o El sea, ego mortis. Tibios. sí, Tibios. hay Qué tres, palabra tan fuerte, nunca la había escuchado, ¿eh? no, sí, Ego mortis, qué Ego- elegancia. El rigor mortis. hay tres alternativas para ser alcohólico anónimo. Y eso viene también en el lenguaje del corazón, la libertad bajo Dios, lo que mencionaba. Una es estar en rebeldía, no aceptar ni los principios, ni la guía, ni el padrino, ni la oración, nada, pero no bebo. El segundo es conformarte con una tranquilidad, pero mediocre recuperación. Haciendo un servicio por aquí, otro por allá, no comprometerte con nada, pero no dejar de asistir. Entonces, pero no estás adquiriendo los frutos del Espíritu, lo que la promesa, lo que te oferta. Y la otra alternativa es meterte de lleno a este sencillo programa y empezar a disfrutarlo, bueno, a tener los frutos del Espíritu y emocionales, mentales, una tranquilidad de espíritu. Llegas a darte cuenta que la fuente más efectiva de tranquilidad emocional es el mismo Dios, porque te hace darte cuenta de que Él te estaba buscando desde hace mucho tiempo y quería darte muchas cosas que no estabas preparado para recibir. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que no le entra al programa es que le vaya bien. O sea, una persona que Lo no... peor. Sí, es lo peor. Condenada al éxito. Condenada porque no va a saber manejar el amor, lo va a destruir, el dinero, lo va a despilfarrar. O sea, no sabe qué está haciendo. Por eso hay que prepararse hasta para ser feliz y para ser infeliz. ¿Sí? Alcohólicos Anónimos te prepara para bien vivir y para bien morir. Entonces, eres persona que está contento con todo, ¿sí? Con la voluntad de Dios. Ese es el programa, yo creo, ¿no? O sea, lo podemos reducir en eso. De verdad, este, pues, ¿qué más podemos decir? Muchísimo más. Me gustaría que en algún momento pudiéramos hacer un programa acerca de las 12 promesas, Wow. que son los frutos de verdaderamente practicar el programa, es lo que quiero entender, lo que nos han... ¿Sí, Roberto? Sí, hay una parte no sé, que está en el cuarto paso que nos habla de la perversa enfermedad del alma. Nosotros tenemos esa perversa enfermedad del alma, pero a veces no sabemos en qué consiste. O sea, esa perversidad que traemos nosotros es que no somos seres que estamos concentrados en nosotros mismos.
Esa es la causa de todo nuestro fracaso, de nuestro dolor. Somos gente tan egoístas que, por ejemplo, yo te lo voy a decir ahorita y esto no espero que lo comprendas, pero es verdad. Yo tenía de niño miedo que murieran mis padres. Y yo decía porque los amaba. No era cierto. Yo tenía miedo ¿y cómo le voy a hacer para que me mantengan? ¿Qué voy a hacer? Era normal, natural ese miedo, ¿sí? Pero yo decía que era niño bueno porque los amaba. No era cierto. No, somos seres tan egoístas que nomás pensamos en mi bienestar, en que ellos estén ahí, que como ellos me tuvieron, me tienen que mantener, o sea, ¿a quién se va a hacer cargo de mí? Empieza a aprender que esa humildad pretendida que yo traía no era cierta. Entonces, esa es la perversa enfermedad del alma. Ahí es donde empieza a sanar. Y Dios te va a volver a la sanidad, el sano juicio, la capacidad de tomar decisiones sanas, sentido común. Eso empieza a desarrollarse a través de la práctica de estos principios en todos nuestros asuntos. Antes, no podemos pasar un mensaje que no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a dar a los demás? ¿Quieres ayudar? Ayúdate primero. Solamente los amados aman. Solamente los libres libertan. Solamente pueden dar paz los que están en paz consigo mismos, ¿sí? Es una utopía pretender dar lo que tú no tienes, ¿sí? Y eso lo dice pues Ignacio Larrañaga, pero se da cuenta que es el programa vivido, ¿verdad? Y esa libertad que se vive, que una persona en recuperación puede vivir. Ahorita me hizo recordar lo que decía San Agustín, ¿no? O sea, que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? La verdadera libertad, ¿no? Ignacio Larrañaga, que es de los ejercicios ignacianos, ¿no? Ajá. Que sí, algunos lo llegan a comparar incluso con el programa también, ¿no? No, Ignacio Larrañaga es un sacerdote más actualizado. Actual. Ese San Ignacio Loyola es el que hizo No, los no. ejercicios principales, Ajá. muy parecidos a los 12 pasos. Pero creo que Larrañaga, él también o sea, Sí. los promueve en relación a que Sí. creo que ay, ya me confundí un poquito, pero bueno, pero sí tiene mucho sentido todo esto que dice. La invitación es a eso, a una vida no solamente sin alcohol, ¿no? O sea, es una vida más espiritual, es el aprender pues sí, a vivir una vida más plena, ¿no? En recuperación, practicando principios espirituales. Yo nada más quisiera comentar que a mí se me hace muy impresionante. ¿Por qué creo en Alcohólicos Anónimos? Principalmente porque creo, pues, por ustedes. O sea, al verlos ustedes dos, o sea, ¿qué más pruebas quiero? O sea, les decía ahorita, ni parecen alcohólicos, ¿no? Porque, pues, uno no se imagina, pues, ¿no? O sea, la vida que muy probablemente llevaron ustedes en la actividad, ¿no? No, y el descubrir ahorita algo que comenté al principio, o sea, que yo no soy alcohólica porque bebí. Yo bebí porque yo ya era alcohólica. O sea, el descubrir que yo no estoy en una agrupación porque me emborraché. Que yo sé que el programa de Alcohólicos Anónimos no está diseñado para que yo pare de beber. Yo necesité parar de beber para poder accesar al programa. O sea, darme cuenta de que cuando te digo, vive uno ese punto de quiebre, o sea, en donde dices, ya la mente no das con bola. O sea, porque dices, ya no bebo. ¿Por qué? Porque sigo sintiendo. Pues porque nada más has parado de beber, no has hecho otra cosa. Nada más está detenido el último síntoma de tu enfermedad. Fíjate que yo pude aceptar que era alcohólica gracias a un libro que no es de Alcohólicos Anónimos, que se llama Las familias alcohólicas, de un psiquiatra que es Ernesto Lamoglia, donde él habla de la personalidad alcohólica y creo que tiene 17 síntomas y los empieza a describir de una manera, la verdad, muy sencilla, o que era mi momento de que yo comprendiera. Cuando yo leo todo eso dije, yo soy alcohólica, o sea, sí soy, sí es una enfermedad. Te identificaste. Sí, porque yo no creía que era una enfermedad. Yo decía, no, ¿cómo si yo me emborracho porque me gusta, porque soy viciosa, porque por manía? O sea, nunca yo hubiera creído que yo vivía no por, o sea, bebía, perdón. Cuando a mí me preguntan por primera vez, ¿tú para qué bebías? Yo diría, pues porque me gusta. No. ¿Para qué bebías? No sabía yo que yo bebía para obtener un síntoma, para envalentonarme, para que se me quitara esos miedos, eso. O sea, yo no sabía que bebía
O sea, son como descubrimientos que ya te van haciendo mucho ruido y entonces yo decido ingresar a Alcohólicos Anónimos. Tenía 2 años en la comunidad, entonces decido empezar a vivir mi recuperación. O sea, ahora sí díganme qué hacer. Y te digo, o sea, de repente puedes practicar alguna escritura, algo que te hace revivir y que empiezas a darte cuenta, o sea, empiezas a hacer reparaciones de daños, o sea, tantas cosas que hay, ¿no? Me doy cuenta que yo vivía eso que no sé si has escuchado de una borrachera seca. O sea, desde que llego a la AA yo empiezo a vivir una borrachera seca, o sea, y yo no sabía qué era eso, o sea, es precisamente pues cuando la enfermedad está incuba y tiene que haber un momento, como dice Roberto, o le entras a esto o me convierto en un alcohólico mediocre, o sea, medio creo, medio me apadrino, medio voy, medio leo, medio, o sea, todo a medias. O sea, porque yo fui de impulsos cortos, o sea, inclusive hay servicios que le llamamos nosotros que tienen un inicio y un final, o sea, para que empiece uno a disciplinarse a uno mismo, no a nadie más, o sea, no aplican correctivos ni yo voy a corregir a nadie más. Me gusta mucho también cuando mencionas, ¿no? O sea, cuando llegas a la AA, pues sí, o Alcohólicos Anónimos, es que dices como el hijo pródigo, ¿no? El que fue y derramó y derrochó todos sus bienes espirituales, porque eso fue lo que derrochamos, no derrochamos dinero, derrochamos todos mis bienes, mi riqueza espiritual, la derroché, hice un mal uso de mi legado divino con el que nací, con mi kit de herramientas. O sea, las derroché, llego en bancarrota espiritualmente a Alcohólicos Anónimos. O sea, en saldo rojo, o sea, y llego y empiezo a descubrir, pero con el tiempo y dándome la oportunidad, o sea, pero luego viví la faceta del hijo, del hermano, del hijo pródigo. Eso no hay que, o sea, a veces como que no le damos mirada a ese compa que él nunca se fue. ¿Cómo reaccionas cuando ves que un recaído se va y viene, entra y sale y yo nunca me he ido? ¿Cómo yo reacciono que veo que les empieza a ir súper bien, que se les da el milagro? Cada que vienen, cada que van y dicen, bueno, porque tío está teniendo lo mismo si se va y se emborracha, va y se droga, yo nunca me he ido y se le da lo mismo que a mí que nunca me he ido. O sea, esa parte, o sea, que son facetas, como dice, o sea, no son procesos, son facetas que va uno viviendo. O sea, aferrada a querer vivir, entonces me doy cuenta de que todos tenemos la misma oportunidad, o sea, me vaya o me quede, o sea, o sea, eres libre de ir y venir, nadie te va a decir que no vayas y vengas, pero yo necesito vigilarme espiritualmente porque sé que me puede llevar incluso, pues sabemos a qué, a la bebida. Claro, como ha pasado muchas veces, ¿no? Y es algo que se tiene que prevenir, esa parte, ¿no? Y creo que una de las mejores maneras de prevenirlo es pues practicando el programa, ¿no? O sea, practicando el programa, estar en conexión con tus compañeros, asistiendo a la agrupación, o sea, viviendo principios espirituales, todo lo que ahorita comentan, ¿no? Les decía ahorita, para mí la máxima prueba de que verdaderamente funciona Alcohólicos Anónimos, pues son ustedes, digo, no solamente ustedes dos, sino todos aquellos testimonios. Muchos han venido aquí a compartir sus vidas, sus testimonios. Yo de verdad estoy convencido, yo soy pues psicólogo, yo atiendo pacientes con problemas de adicción, pero pues uno de los objetivos principales, ¿no? O sea, de los primeros objetivos que yo me pongo como psicólogo es invitarlos a que conozcan de la agrupación, a que vayan a la agrupación, porque yo sé que como agrupación o como programa, como Alcohólicos Anónimos puede ayudar de una manera mucho más efectiva, que digo, no hago menos el trabajo de un psicólogo, ¿no? Pero pues yo sé perfectamente que en esas agrupaciones, en la agrupación de Alcohólicos Anónimos, los avances en mi paciente pueden ser mucho más rápidos, ¿no? Y efectivo. Y efectivos, exactamente, ¿no? Y entonces, sí, Cintia. Hace rato mencionabas lo de que el padrino sí tenía que ser un alcohólico y ahorita que hablas del psicólogo, o sea, no la literatura, nuestra experiencia nos muestra que sí puede ser una persona ajena a la agrupación, como un psicólogo, un psiquiatra, un sacerdote, un pastor, alguien que sea de tu entera confianza. Pero se sugiere
que sea un alcohólico experimentado, porque somos muy tramposos, El psicólogo lo muy manipuladores, manipulan. poco sinceros, como dicen, no es que ustedes no nos hayan podido ayudar, es que nosotros no fuimos lo suficientemente sinceros con ustedes. Entonces, un alcohólico experimentado es uno que ya ha trabajado en su recuperación, como decía Roberto, o sea, damos lo que tenemos o nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, difícilmente le puedes engañar a otro alcohólico. Sabemos cuando, pues, trampas para tramposos, ¿no? O sea, cuando se quiere manipular, inclusive el apadrinamiento. A mí me pasa a veces de que le hablo a mi padrino, yo ahora escribo. Hoy tengo un padrino varón. La necesidad o las circunstancias me fueron llevando a tener, entonces yo hoy escribo, le llamo y escribo exactamente para qué le voy a hablar y yo no ando con que, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Es mi padrino, no es mi amigo, ni le hablo de verdad porque me interese cómo está, porque lo necesito en ese rato, ¿no? Ay, quiero aprovechar ya que hemos estado hablando también, mira, mi fe, o sea, mi creencia o que a mí me funciona, cuando yo hablo con él, yo hago una oración y yo le digo, Señor, manifiéstate a través de este ser humano, en ese momento, en ese instante, porque dejo de ver la persona. O sea, porque como dices, o sea, lo mencionaba, el mensaje o el mensajero. Si yo miro al mensajero, jamás va a haber alguien que me pueda acompañar en la vida, ¿eh? Si yo miro a las personas, tengo que aprender a dejar de mirar a la persona y ver el mensaje que a mí mi Dios me habla a través de ese ser humano. Cuando a mí me habla alguien, ¿me puedes escuchar? Inmediatamente mi telegrama, o sea, Señor, o sea, préstame tus oídos, pero sobre todo tu lengua. Porque si yo creo que se puede manifestar a través de ti, pues también a través de mí, ¿no? Sí. Vamos a ponernos un poquito espirituales, ¿verdad? Eh, yo estoy convencido también. eh, en la agrupación van a encontrar pues un poder superior. Esa concepción de ese poder superior muy probablemente con el tiempo va a ir cambiando. Es algo, habló creo que Roberto de eso. Es algo perfectamente normal que puede llegar a pasar. Pero, sí, se decía hace ratito, ¿no? El alcohólico es hipersensible, ajá. Luego dices, es hipersensible no tanto porque es sensible a los sentimientos de las demás personas, ¿no? Todavía dijeras, uy, es muy sensible porque le preocupa mucho cómo están las demás personas, ¿no? Es hipersensible en el sentido de que él es el que siente de más, ¿no? Pero también desarrolla con el tiempo una sensibilidad de encontrar la presencia de Dios en sus compañeros, en la agrupación, en el mensaje. Eso es algo que también he escuchado que pasa, ¿no? Porque Cintia decía, ¿no? O sea, Cintia decía, yo tengo que ir con una mente de que Dios se va a manifestar, mi poder superior se va a manifestar a través de otro ser humano, a través de ese ser humano que yo escogí para que me apoyara, me ayudara, que es mi padrino, mi madrina, ¿no? Ahorita lo decías, ¿no? Yo quisiera comentar algo, no sé si ustedes lo experimentan o lo han vivido. De repente traes un problema y llegas a la agrupación. Y así pasa, no digo que es mágico porque decía Manuel, ¿no? Que hoy no pudo venir, pero decía que la magia no existe, ¿no? En la magia hay truco, ¿no? Es algo espiritual que pasa que de repente empiezan a hablar justo de lo que te está pasando, ¿no? Ahí es donde dices, ahí está Dios, ¿no? O justo es un compañero el que está diciendo algo que tú necesitabas escuchar, o el tema. ¿Por qué escogieron hoy precisamente este tema? Hoy que traigo un problema con mi papá, hoy que traigo un problema con mi esposa, hoy que te estoy padeciendo miedo. Y es nada más yo ahorita quería terminar con esto. Invitar a aquella persona que quizás ahorita nos esté escuchando a que se dé la oportunidad de buscar ayuda en una agrupación. Agrupaciones hay en todos lados. Ya ahorita ya, como decía, ¿no? En algún momento de la historia, ahorita esto es algo religioso, bíblico, pero no sé, simplemente por hablar acerca del punto que quiero decir. En algún momento de la historia Jesucristo dijo, y llegará el momento en el que el evangelio se va a poder predicar en todo el mundo. Pues ya llegó ese momento, ¿no? Con el internet, ¿no? O sea, ya ahorita igual con Alcohólicos Anónimos. Ahorita, o sea, puedes encontrar una agrupación, así te encuentres en donde quiera que tú te encuentres, a través de los medios de comunicación, a través de internet. Hay muchas juntas virtuales, pero si tienen la oportunidad de hacer la experiencia presencial,
No se la pierdan. Dense la oportunidad. Tú que estás sufriendo, tú que no puedes dejar de beber. Me ha tocado muchos casos. Dice, no puedes dejar de beber, tú ve y siéntate. Es que no he podido, ya fui. No importa, sigue yendo. Eventualmente la persona, me ha tocado casos de que nomás por irse a sentar, de repente lo que menos piensan, se imaginan, deja de beber. Y luego dicen, es que las mejores cosas en Alcohólicos Anónimos pasan sin que te des cuenta, ¿no? Dicen, sin que te des cuenta ya dejaste de beber. Sin que te des cuenta ya te empezaron a gustar las juntas, ¿no? Sin que te des cuenta ya de repente ya empiezas a tener fe, esperanza, un montón de cosas que empiezan a pasar, ¿no? Yo lo veo en mis pacientes, o sea, yo creo firmemente en este tipo de agrupaciones y en este método de recuperación. Y de verdad les agradezco de todo corazón que hayan venido aquí a compartir, a platicar. Son muy profundos ustedes. Yo los admiro mucho porque de verdad a veces es así como que, híjole, digo, de verdad me gusta mucho cuando vienen a compartir y yo les agradezco que vengan. Y pues que Dios los bendiga a los dos, que bendiga a sus familias también. Y pues ojalá y este compartimiento pueda llegar a los corazones de otras personas. Si tú nos estás escuchando y crees que otra persona se puede beneficiar de esta plática, de este compartimiento, te pido que lo compartas. Y pues muchas gracias también a aquellos que se dieron la oportunidad de escucharnos. Gracias por venir, Roberto. Gracias, Cintia. Bendiciones para todos y pues hasta la próxima. Sí. Gracias. ¿Querías decir algo? ¡Ánimo! No, sí, no, nada más el látigo del alcohol nos obligó a ir a Alcohólicos Anónimos y ahí descubrimos la naturaleza exacta de nuestra situación fatal. Entonces nosotros, el que nos está escuchando ahorita, no prejuicie, a lo mejor nosotros hablamos, a lo mejor no profundamente o complicadamente, la idea es que se dé la oportunidad. Algunos sí fuimos latigados, otros no. Otros pueden ir porque esto de prevención. Puede salvar la vida de un hijo, de un esposo, de una mujer, de una niña, de un niño o de alguien que está por nacer. Entonces, que esto se haga realidad, esos buenos deseos que tienen, nosotros nada más somos portadores de un mensaje que lo hacemos con mucho amor, mucho amor. Claro, y no porque ahorita no estén pateando el bote o con una situación crónica, ¿verdad? Quiere decir que no les vaya a pasar en un futuro, ¿no? O sea, es nada más como cuestión de tiempo, ¿no? Una bombita de tiempo, ¿no? Sí, Podría ser. Si se continúa, en mi caso yo nunca bebí diario tampoco, o sea, yo era de fines de semana y también yo creía que un alcohólico era una persona crónica, una que bebe diario, ¿no? O sea, lo comentábamos, ¿no? Ya para no alargar el programa, entonces no es requisito, es más inclusive a veces ni haber tenido contacto con alguna sustancia para padecer la enfermedad del alcoholismo. Con el solo deseo de dejar de beber, ya eres bienvenido, ¿no? En esa agrupación. Bendiciones, Cintia. Te iba a decir, Enrique. pero ¿qué tal cuando bebías, no? Pero bueno, ya. Gracias, de verdad. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias.